Vamos a continuar con la clase y siguiendo, bueno, con el tema, vamos a esperar a que se duplique la pantalla, déjenme checar. Ya está, entonces, nos quedamos aquí. Vimos entonces, esta parte. Aquí vamos a ver convección y aquí nos dice ver lo de análisis dimensional, que es lo que vimos, cómo obtener H, ¿se acuerdan? Hay una serie de ecuaciones eh, las cuales yo les comentaba para obtener ese coeficiente H, eh, déjenme checar si por aquí tengo algunas tablas. Um, Aquí tenemos ejercicios con console. Aquí es un software, pero bueno, no nos da tiempo verlo. Esperemos en transferencia de calor los que lleven conmigo ver un poco de console. Cuando menos lo básico. Entonces, déjenme checar. Estos son libros más bien. Bueno, aquí en esta, por ejemplo, colección de tablas y gráficas, me gusta pasárselas desde alguna universidad. Y entonces, en estas tablas, y aquí de hecho ya vienen algunos números como por ejemplo el PRAN, pero básicamente para algunos compuestos como CO2, por ejemplo, pero si no lo podemos calcular, ya vimos cómo podemos calcular el PRAN. Y aquí están, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que en una placa plana, por ejemplo, en un flujo externo de un tubo circular, en un tubo no circular, en bancos de tubos, así muchos tubos, y lo más común es dentro de un tubo, ¿no? Nosotros en ingeniería trabajamos mucho dentro de tubos, y aquí como pueden ver hay diferentes expresiones, ¿no? Yo puedo usar dentro de tubos, por ejemplo, esta 28, que es la de Sideritex, esta es muy utilizada, o esta de la 27, la de Ditus Volter. Si se fijan, Nusselt es igual a 0.023 reinos a la 4 quintos por plan a la n. La n depende de si está enfriando o se está calentando. Aquí lo que dice, esto por supuesto hay que checarlo, cuando ponemos punto 3 o punto 4 en esta n. Pero bueno, en algún problema específico que tuviéramos, lo que requerimos son propiedades para calcular reinos y plan. ¿Se acuerdan? Para reinos, velocidad, densidad, viscosidad, velocidad del flujo. Para el PRAN, ahí adicionamos conductividad térmica, capacidad calorífica, también lo requerimos, y con esos valores ya, si yo calculo Reynolds y el Reynolds y el PRAN están en estas, por ejemplo, si Reynolds es mayor a 10.000 y el PRAN está entre 0.6 y 160, yo puedo usar esta ecuación para calcular el Nusselt. Y del Nusselt se acuerdan que está en función del H, del coeficiente H, del diámetro y del conductividad térmica, ¿no? Entonces, conociendo el diámetro de la tubería interna, el diámetro interno, perdón, de la tubería y la conductividad térmica del fluido, yo puedo calcular H, ¿ok? ¿Cómo se obtienen esas expresiones? Es lo que vimos, ¿no?
así de rapidito vimos el análisis dimensional. Por ejemplo, el método Pi de Buckingham, encontramos que Nussel es función de Reynolds y del Planck. Para eso nos sirvió básicamente el análisis dimensional. Y luego a partir de experimentaciones encontramos estos numeritos, 0.023, 4 quintos, y esta n es a partir de datos experimentales, se obtienen esos numeritos. ¿Ok? Esto ya lo hicieron muchas personas, ¿no? Estos que están acá, lo hicieron y encontrando estas ecuaciones, y nosotros comúnmente, ¿qué hacemos? Vamos a estas tablas que comúnmente le llamamos correlaciones. Ok, aquí no nos vamos a meter más. Lo que quiero es que tengan una idea de cómo se obtienen esos coeficientes H, que aquí de hecho, casi en este curso ni estamos trabajando con valores, ¿no? El problema que hicimos anterior, sí le metimos valores, ¿no? Sí le metimos valores, pero no estamos trabajando tanto con valores, ¿no? ¿Se acuerdan transferencia de momentum que le metimos también algunos valores para calcular los vectores de velocidad? Pero eso ya fue una idea mía, una ocurrencia mía, para que quedara más claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta parte. Entonces, bueno, es otra, otro repaso de esto, cómo tenemos H. Entonces, ¿qué es H? Le llamamos coeficiente convectivo. Vamos para allá. Convección, dice, la transferencia de calor por convección se debe al movimiento del fluido. Eso ya lo saben, ¿no? Ya lo comentamos. Y dice, el fluido frío adyacente a superficies calientes recibe calor que luego transfiere al resto del fluido frío mezclándose con él. Esa mezcla hace que la transferencia sea más rápida. Entonces, este mecanismo es más rápido comúnmente que la conducción. Ya quedamos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una pared y otra pared y en medio hay aire estancado, ese aire estancado, entonces la transferencia de calor sería por conducción, que no se está moviendo. Y ahí la transferencia de calor es lenta porque en gases es lenta. La conducción es lenta en gas. Pero si en cambio entre estas dos paredes yo hago pasar un flujo de aire que se está moviendo, se lleva el calor fácilmente y es mayor la transferencia por convección, es alta, ¿no? Y yo también les puse el ejemplo del ventilador, ¿no? Nosotros comúnmente tenemos aquí un ventilador, ¿verdad? Un ventilador, y comúnmente nuestra temperatura está por encima de la temperatura ambiente. Entonces va a haber una transferencia de nosotros hacia el medio ambiente, pero puede ser lenta, ¿no? Esa transferencia, sobre todo los días que no hay aire, por eso cuando hay aire sentimos menos calor, ¿no? Aunque a veces está a la misma temperatura y pensamos que no, porque hay aire, pero cuando no hay aire, pues nos conviene el ventilador. De hecho, aquí por las altas temperaturas siempre nos conviene estar con ventilador, o al menos yo siempre vivo con ventilador. Y para los que no han estado en lugares o muchos lugares fríos, es común que sea raro usar ventilador. Por ejemplo, donde yo soy, en el pueblo que yo soy, ahorita ya es algo de calor. Y habla a mi casa y me dicen eh, dicen, tenemos que estar con ventilador porque hace calor, ¿no? Siendo que aquí yo siempre estoy con ventilador, es que no es común, ¿no? No es común prender un ventilador en lugares que no son tan calientes y cuando lo prendemos es porque ya sentimos mucho calor, ¿no? Este, una anécdota que decía mi mamá que cuando fue a Veracruz, la primera vez que fueron a Veracruz a ver allá el béisbol, llegaron a un hotel según caro y pidieron cobijas, ¿no? Se admiraron porque no había cobijas, ¿no? Y fueron a pedir las cobijas. ¿Cómo era posible que no había cobijas en la habitación del hotel, ¿no?
y después pues no aguantaban ni las sábanas, ¿no? Porque ahí nada más había ventilador. Y pasa lo mismo, me comentan por ahí que cuando van a mi pueblo hay un hotel también caro ahí, y como es montaña, luego pues no está tan lejos de Veracruz, del puerto estará como a 2 horas manejando, pasadito. Entonces luego viene gente de Veracruz y se admira de que en ese hotel tan caro no hay aire acondicionado, ¿no? Este, y luego ya tienen frío, ¿no? Porque eh, pues piensan que debe haber aire acondicionado en un hotel tan caro porque va a hacer calor. Y al final, gente que va del lugar caliente, pues allá le va a dar frío, ni siquiera va a prender el ventilador, ¿no? Ok, entonces, ya habíamos comentado, la convección libre natural ocurre cuando el movimiento del fluido no se complementa con agitación. Entonces, ya habíamos dicho que es por diferencia de densidades. Y yo aquí el ejemplo que puse es no sé si han visto ahí en el laboratorio de ingeniería química, lo que llamamos pesados que arriba tienen un extractor que está girando, pero este no tiene un motor. Hay lugares donde sí tiene un motor. Aquí no tiene un motor y estos, la idea es que funcionen por convección natural. ¿Cuándo van a funcionar mejor? Cuando aquí abramos las ventanas de ese laboratorio. ¿Por qué? Porque arriba tenemos, está alto y tenemos que le está pegando el sol y se está calentando aquí el, la parte de arriba de la lámina y por dentro el aire que está estancado se empieza a calentar. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que como se calienta es menos denso y va a subir y va a salir. De manera que a la hora de que se desplace y vaya dejando espacio, va a ir entrando aire de afuera y va a estar circulando el aire, ¿no? De manera que el aire caliente sube, como dice aquí, por disminución de la densidad, ocasionando un movimiento. ¿Ok? Ok. Aquí no me haga mucho caso esto. Bueno, hay unas torres de enfriamiento para enfriar agua. Aquí, por ejemplo, en la refinería, que es agua y esas sí tienen unos como ventiladores acá. Esos sí son como motores, están girando acá. Cuando está aquí arriba le llaman tiro inducido. Aquí es lo que quise poner, tiro inducido. Y cuando está por acá, está como que ese ventilador acá metiendo el aire de acá, se le llama tiro forzado, ¿no? Para que no se vayan a hacer bolas que dice acá, ¿no? No es tanto de este curso, ¿no? No, nada más es algo adicional. Ok, y esto sí ya es con motor, ¿no? También sirve para hornos, ¿no? Los hornos donde se está quemando también pueden ser tiro forzado, tiro inducido, ¿no? Para meter el aire que se utiliza para la combustión. Bueno, dice, la convección forzada es cuando el fluido se agita mecánicamente, ya lo habíamos comentado, ¿eh? La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido gas adyacente, que está en movimiento. Dice, en realidad son los efectos combinados conducción y movimiento del fluido. Ya comentamos que aún así todavía existe el fenómeno de conducción, ¿no? Entonces, yo por ejemplo aquí puse este ejemplo y dice H es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, ya vimos de hecho cómo se obtiene. En algunos casos le llaman coeficiente de película y no es una propiedad del fluido y se determina comúnmente de forma experimental. Ojo, a diferencia que la conductividad es una propiedad del fluido, ¿eh? Dice aquí, vamos a suponer que aquí hay un flujo de aire, se va a poner con azul, aquí es un flujo de aire y todo esto creo que ya está ahí dibujado más o menos, pero todo esto es una pared metálica, ¿no? Entonces,
Aquí yo puse una T1 aquí y una T2, temperatura 2. Si T1 es mayor que T2, estaba checando porque aquí puse una T0, pero pues aquí no aparece, nada más tengo una T1 aquí en la pared, ¿verdad? Del sólido, aquí pegado en el sólido. Si yo pongo aquí un medidor de temperatura pegado al sólido, marcaría esa T1. Y aquí en el aire, ya lejos, a cierta distancia, en el aire puedo medir la temperatura y es una T2. Si T1 es mayor que T2, va a haber un flux hacia acá, ¿no? Como dice ahí, un flux de calor, ¿ok? Aquí va a haber conducción, pero aquí va a haber convección. Aquí no sé si se alcance a ver, parece que creo que dice, sí se ve que dice convección, ¿no? ¿Ok? Aquí adentro quizás podría tener, como dice aquí, una temperatura T0 acá dentro de esta metal, y había una conducción acá, ¿no? Pero ya en esta parte en el aire habría una convección. Dice, aquí el problema, ¿se acuerdan que en la conducción, pues, para calcular la resistencia necesito ver el espesor de la pared que le llamamos L. Aquí en convección es el problema, porque no sabemos de aquí a acá, no hay una distancia específica. Entonces no utilizamos esa L, lo que usamos es el coeficiente H, el cual no depende de esa longitud L, ¿no? Entonces, ¿por qué también se le llama coeficiente de película? Porque nos dice que en realidad aquí pegado a la pared, principalmente, aunque aquí haya movimiento, aquí muy pegado a la pared, ¿se acuerdan que a la pared decimos que prácticamente los fluidos se quedan pegados y no se mueven? Entonces, aquí no se va a mover mucho, muy pegado, ¿no? En una película muy delgada, prácticamente va a estar sin movimiento. Entonces, podríamos decir que en esa pequeña peliculita prácticamente es una conducción. Pero como es muy delgada la película, pues ¿se acuerdan que la conducción es mayor cuando la longitud de esta es menor, ¿no? En este caso, como va a ser una película muy pequeña, pues va a ser menor, pero va a depender mucho de esa película. Entre más movimiento hay acá, esa película se va a hacer más pequeña y voy a mejorar la transferencia de calor, ¿no? Dice, a pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de forma conveniente por la ley de Newton de enfriamiento. Aunque sea calentamiento, pues comúnmente se le llama de enfriamiento, ¿ok? Porque va a una temperatura mayor a una menor. Y por ejemplo, aquí de hecho entonces, debería yo de cambiarle la nomenclatura, ¿no? Porque aquí me dice que es TS y que esté en la superficie TS y T infinito, que luego se refiere que es la temperatura aquí en el medio ambiente, ¿no? Entonces, simplemente se acuerdan que esta Q minúscula era igual a H, es igual a H por un gradiente de temperatura. Primero, aquí voy a poner la temperatura mayor y después la temperatura menor, ¿ok? Y este H ya comentamos cómo se puede obtener, ¿no? Si nosotros en lugar de calcular el flux queremos calcular el calor, ¿se acuerdan que esto es por unidad de área? Entonces, recordamos que Q es igual a Q sobre A. Entonces, esta Q será esta Q por A. Y esta Q es todo esto, será por A, ¿no? Entonces, por eso meto la A ahí. Dice donde T es la temperatura de la superficie y T infinito, temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie. ¿Ok? Aquí tan alejado donde ya no varíe, donde aquí se mantenga la temperatura, ¿no? Aquí yo puse, por ejemplo, el aire, pero puede ser cualquier fluido, puede ser un líquido que está ahí pasando, ¿no? Por ejemplo, puede ser una tubería, ¿no? Una tubería donde va aquí un fluido y aquí en la pared del tubo, ¿ok? Quizás tengo otro tubo por fuera, de hecho los cambiadores de calor así son.
Yo por aquí puedo pasar un fluido caliente y un fluido frío por acá y se va a transferir primero por convección de aquí a acá hasta la pared del tubo, luego por conducción en la pared y luego por convección hacia el otro fluido frío, ¿no? Se va a transferir el calor y voy a estar transfiriendo calor de un fluido caliente a un fluido frío. ¿Ok? Eso en buena parte es lo que se ve en transferencia de calor. Ok. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que aprender aquí es eso, ¿no? Recordaremos entonces que en conducción cómo quedaba la ecuación. Esta ecuación cuando usamos esta Q minúscula, ¿se acuerdan que ya a la hora de hacer nuestro análisis en conducción, primero cuando hicimos la, la integral, ¿se acuerdan? Llegamos a esta, que era Q es igual a la conductividad entre L, ¿no? Por la diferencia de temperatura. Si se fijan, es muy parecida, pero en lugar de K entre L, ahora metemos H. ¿Se acuerdan? K es para conducción, la conducción principalmente en sólidos, ¿eh? Y la H, en lugar de KL, si metemos aquí H, y ya metemos las dos diferencias de temperatura, es convección, donde hay fluidos en movimiento, principalmente. Pero dentro de esa H puede ser que aquí, en este ejemplo que pusimos acá, aquí también puede haber todavía conducción y hasta radiación, pero van a ser tan pequeños que pues, se pueden despreciar y básicamente decir que toda la transferencia aquí es debido a la convección. Pequeños desde el punto de vista de orden de magnitud de las cantidades de convección que serán mucho mayores, ¿no? Pero como se hace experimental este H, pues dentro de esta H quedaron esas cantidades de conducción y radiación, ¿no? Que van a ser muy pequeñas, más la radiación, ¿no? Todos generamos radiación, por ejemplo, por eso nosotros que generamos calor, nos pueden en la noche identificar con una cámara de infrarrojo, porque el infrarrojo es radiación que nosotros estamos generando, ¿no? Por el calor que tenemos, generamos radiación en el espectro infrarrojo. Pero es tan pequeña que casi no vamos a generar el calor por medio de radiación, ¿no? Es más fácil que yo transfiera calor al medio ambiente por medio de convección, ¿ok? Vamos entonces con el mecanismo de radiación, dice. A menudo la radiación se considera como un fenómeno perteneciente solo a cuerpos calientes luminosos, lo que comentaba, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Dice, la conducción y convección requieren de un medio para transportar el calor de la fuente al receptor. Un medio, estamos hablando de un sólido, un líquido, un gas, ¿no? Dice, la transferencia de calor radiante no requiere la intervención de un medio y el calor puede ser transmitido por radiación a través del vacío absoluto, que es el caso del Sol. El Sol transfiere radiación a través del vacío, ¿no? Pero no nada más del vacío, también aquí en la atmósfera penetra esa radiación, pero no toda, ¿eh? No se propaga igual. Ok, dice, el fenómeno de radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Esto lo taché porque está bien, ¿no? Pero comúnmente cuando se los doy, no tiene caso meterme en todo esto, rayos UV, rayos gamma, rayos X, etcétera. Y dice que es la electromagnética y la radiación corpuscular, partículas subatómicas, partículas alfa, neutrones, todo eso es radiación, ¿no? Aquí falta, no sé, aquí no veo el infrarrojo, toda la parte visible, todo el espectro electromagnético que es muy amplio. Y como yo les comentaba, pues no, aquí no vamos a hablar mucho de eso. Yo de repente en la materia de valoración tecnológica del petróleo, tiene una parte que es análisis instrumental, que por cierto ahorita deben estar viendo en ingeniería química. Nos debemos un poquito sobre esto, ¿no? Porque usamos equipos, por ejemplo, de infrarrojo, de ultravioleta, absorción atómica, ¿no? Y tenemos que hablar un poco del espectro electromagnético. ¿Cómo nos sirve, por ejemplo, este,
para determinar enlaces, para determinar compuestos, ¿no? Etcétera. Y ahí se tiene que dar a fuerza un poco más, ¿no? Aquí básicamente nosotros nos interesa más esto que dice aquí la radiación térmica, dice, la emisión de radiación puede ser el proceso dominante para cuerpos relativamente aislados del entorno o para muy altas temperaturas. Así un cuerpo muy caliente como norma general emitirá gran cantidad de ondas electromagnéticas. La cantidad de energía radiante emitida o calor radiado viene dada por la ley de Stefan Boltzmann. Cuando está algo al rojo vivo que decimos, ¿no? Ahí sí está emitiendo energía por medio de radiación, ¿no? Y bueno, aquí la puse de una manera más práctica y diferentes formas de ponerla, ¿no? Dice que el calor radiado es proporcional a su temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Ojo, a temperatura absoluta se refiere, ya había comentado, a la escala absoluta, ¿no? Por ahí les pasé creo que unos archivos donde viene algo de esto, ¿no? Y escalas de temperatura, etcétera. Y bueno, ahora vamos a hablar de coeficientes, ya habíamos hablado un poco, ¿no? De coeficientes convectivo de película que le llamamos coeficiente H. Entonces, dice, el flujo de calor de una tubería al aire, el paso de calor hacia el aire no se efectúa solamente por convección. En lugar de esto, el flujo de calor se efectúa parcialmente por radiación y parcialmente por convección libre, puesto que la distancia entre la superficie del tubo hasta la región del aire es indefinida, la resistencia no se puede obtener usando lo que comentábamos, ¿no? Esta L, entonces lo que se usa ese coeficiente, ¿no? Ese coeficiente K, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto ya es otra vez hablando de convección, ¿verdad? Y de hecho ya lo comentamos, es esto básicamente de acá, esta HA, y que aquí aplicamos la ley de enfriamiento de Newton, que en lugar de, en el caso de conducción, aquí en lugar de la H sería una K sobre una L, ¿verdad? La L sería el espesor de ese sólido, ¿no? En este caso no tenemos un espesor, pero aquí tenemos aire y no tenemos un espesor definido, entonces metemos nada más una H, ¿no? Ahí. Aquí simplemente la diferencia va a ser del mayor a menor, ¿no? Para que me dé un Q positivo. Aquí hacíamos lo mismo, pero la obtuvimos integrando, ¿se acuerdan? Y teníamos un signo negativo que metimos para que esto nos diera de una temperatura mayor a una temperatura menor. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, creo que ya, de hecho, lo que tengo aquí es lo mismo de convección. Voy a poner porque por ahí lo comenté. Entonces, nada más así rápido. Sólido. Temperatura, ¿cómo le llamamos? Temperatura de la superficie. Aquí temperatura, aquí vamos a tener un fluido. Y aquí TS es mayor que T, para que haya un flux hacia acá, ¿no? De calor Q. Y Q simplemente es igual a H de TS menos T infinito. Y se acuerdan que entonces flujo es igual a digamos que proporciona un gradiente de temperatura, pero bueno, ya poniendo igual, metemos ahí la H, que es el coeficiente. Pero ahora ese coeficiente es convectivo. Y se acuerdan que esto le llamamos conductancia, haciendo analogía con la ley de Ohm. Y la resistencia es la inversa a la conductancia. Entonces, ¿cómo quedaría? La inversa es 1 en H, ¿no? Entonces, esa ecuación quedaría así. Q es igual a TS menos. Y en forma de resistencia, la resistencia es la inversa, que es así, ¿no? Y esa es la misma que la de arriba, porque
Si esto hago, aquí tengo un 1 y un 1 y hago extremos, o sea, 1 por h me queda el h arriba, ¿no? Como está acá. Entonces, esto es igual a gradiente sobre una resistencia. Aquí la resistencia es 1 en h. Ahora, si yo quiero utilizar que esta Q, entonces simplemente pues multiplico por A, ¿no? Entonces me quedaría Q es igual a por TS, bueno, a H por TS menos T infinito. Y ya en forma de resistencia, perdón, aquí es Q mayúscula. Ya está, ¿no? Q mayúscula porque Q mayúscula es Q, que es todo esto. Perdón, estoy usando todo esto, por el área, ¿no? Por el área. Y ya tengo Q. Y en forma de resistencia, me quedaría que Q es igual a TS menos T infinito entre 1 sobre A por H. ¿Ok? Esta es convección. De Newton. ¿Ok? Convección. Y eso es porque yo ya me había adelantado y les puse lo del coeficiente global, ¿se acuerdan? Este coeficiente global, y lo pusimos así, ¿no? Que aquí en realidad vamos a tener un fluido que TA, quizás aquí me faltó poner que TA es mayor que T1, mayor que T2, mayor que TB. ¿Ok? Esta TB son los que llamamos por ahí quizás infinitos, etcétera, ¿no? No importa la nomenclatura. Aquí voy a tener una resistencia a la transferencia debido a la convección a la película, por eso coeficiente de película. Es esta mi ecuación, ¿no? De enfriamiento de Newton. Luego viene una resistencia debido a la conducción, meto la ley de Fourier, ¿no? En conducción. Y luego otra vez aquí al fluido, otra vez meto la convección. Y entonces, si esto lo pongo en forma de resistencias, aquí ya lo puse. Ya vimos entonces que la resistencia es 1H por A, ¿no? La resistencia a la conducción ya vimos que es así, la resistencia a la convección que es así. Y aquí, ¿se acuerdan lo que hicimos? Sacamos esta A y la factorizamos y luego por regla de la tortilla quedó arriba. Y a todo esto, 1 sobre todo esto le llamamos U, coeficiente convectivo total U. La A quedó ahí. Y esta TA menos TB son las temperaturas de los extremos, o sea, el delta T que llamamos global. ¿Ok? Y creo que así regresando a esto se entiende más, ¿no? Esta ecuación. Esta ecuación ahora ya estamos haciendo mezclas de resistencias de convección y conducción. Aquí yo podía meter más paredes diferentes, podía tener otra aquí resistencia por conducción, ¿no? Así como hicimos ahí que hicimos tres, ¿no? En el ejemplo del horno, que eran tres paredes. Yo podría poner aquí más paredes y ir metiendo aquí. Y aquí me quedaría más resistencia de este tipo, ¿no? Por conducción. Si meto una pared, otra pared que le llamo, que tiene un espesor L2, metería más L2 sobre K2 por A, ¿no? Y así. Ok. Esto es un pre de lo que van a ver en transferencia de calor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo vamos de tiempo. 34. Entonces vamos a avanzar un poco más. Y déjenme ver dónde andamos. Ok, pues eso sería todo en la parte. Apenas estamos en el punto 1. Ya lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de los mecanismos de transferencia de los tres mecanismos de transferencia y dentro de esos mecanismos de transferencia hablamos de convección y hablamos de transferencia molecular. Ojo, la conducción es una transferencia molecular.
Ojo, la transferencia entre laminitas, esa que se da por medio del esfuerzo cortante y que usamos ley de viscosidad de Newton, como son láminas de moléculas, es una transferencia de movimiento molecular. La conducción es una transferencia de calor molecular. Más adelante que veamos la transferencia de masa, también vamos a ver una transferencia de masa molecular, ¿no? Y aparte está la convectiva. Cuando esas laminitas se empiezan a mezclar, ya hay una transferencia de movimiento convectiva. También aquí, cuando ese fluido se empieza a mezclar y transfiere calor, ya hay una transferencia de calor convectiva. Y en transferencia de masa igual, si se mezcla, por ejemplo, el azúcar en café, si nada más le pongo la cucharada de café, va a tardar mucho en disolverse y en transferir ese azúcar a todo el café. Entonces, ¿qué hago? Con una cuchara le hago convección, ¿no? Entonces aumenta la transferencia de masa. Pero en transferencia de calor hay otra adicional que es la radiación, ¿no? ¿Ok? Esa radiación es diferente y esta se puede llevar a cabo en, se puede llevar a cabo esta radiación hasta en el vacío, ¿no? ¿Ok? Vamos a hablar, este 3.3 es lo que hablamos ya, ¿no? De orden de magnitud y todo eso ya lo hablamos, ¿no? No sé por qué lo pone. No, no vamos a estar haciendo análisis así bien específicos y meternos tanto a esto, pero con lo que hemos visto es suficiente, ¿no? Ya comentamos que si hacemos un análisis de orden de magnitud, si alguna resistencia es mucho mayor en orden de magnitud que otra, pues muchas veces lo que tendemos es a eliminar ciertos términos, ¿no? Es decir, es que son tan pequeños que no aportan tanto en un problema práctico y eliminamos ciertos términos. Y con respecto al análisis dimensional, ya vimos que ahorita ya vimos algo más práctico que nos sirve para encontrar H, ¿no? Para encontrar esas correlaciones que vimos de las tablas, ¿no? Nosotros no lo hacemos, pero sí tenemos que saber de dónde las obtuvieron. Y principalmente es este análisis dimensional y además lo hacen de forma muy práctica, ¿no? Hay otra forma de tratar de resolver estos problemas, pero esta es una forma muy práctica que se usa mucho en ingeniería, ¿no? Entonces, este tema 3.3, pues ya prácticamente lo dejamos. Entonces, el tema 3.2 es muy sencillo porque vamos a hacer un balance de energía, pero prácticamente es lo que ya hicimos en nuestro balance en envolvente, ¿no? Envoltura, como dice acá. También tenemos que usar ahora condiciones frontera y y las geometrías son muy parecidas, entonces las áreas, todo eso es muy parecido. Nada más lo cambiamos las áreas y prácticamente, por ejemplo, el problema del examen de la placa lo podemos hacer muy parecido para transferencia de calor. El problema, ¿se acuerdan del, del flujo en una tubería? Más básicamente es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? O vamos a empezar a hacer. Entonces, vamos hacia allá. Tema 3.1 es, y pensé que ya tenía yo acá. Pero bueno, vamos a poner, yo le puse 3.1 acá, pero es tema 3.2, ¿verdad? Es tema 3.2. Vamos con el tema 3.2, balance de energía aplicada a una envoltura en condiciones límite, ¿no? Entonces, le voy a cambiar no sé si puedo cambiarle el nombre. Tengo duda cómo le cambio el nombre. Bueno, no me deja. Ah, bueno, aquí. 3.2. Todavía no le sé bien a esta, pero ya le vi. Pero además ya me desconectó de la pantalla. A ver si ahorita se ve. Ahí está. Entonces, el tema es 3.2.
Ahí se ve. 3, 2, balance de energía aplicado a una envoltura. Y dice condiciones límite. Ya saben, yo le digo más envolvente y le digo más condiciones frontera, pero es lo mismo. Entonces, vamos a ver el ejemplo, dice conducción de calor con un manantial calorífico de origen eléctrico. Así le llaman. Dice, va a ser un alambre de sección circular. Es un alambre, vamos a hacer el ejemplo. Déjenme buscar una imagen aprovechando ahora que todavía tenemos. Fíjense, le puse alambre y me aparece alambre de comida y ya me dio hambre. Entonces, algo así, vamos a suponer que es este cilíndrico. Pues es el del típico cable, ¿no? Un alambre, un cable de conducción de electricidad. ¿Qué pasa? Ustedes saben que si nosotros sobrecargamos una toma, porque aquí, por mucho que sea muy buen conductor, estamos comentando la ley de Ohm, ¿no? Entonces, por mucho que sea muy buen conductor, pues tiene una resistencia. Y si nosotros le hacemos pasar una corriente muy grande, se puede calentar mucho este. Este aparte va a tener un aislante, ¿no? Así como hay aislantes que evitan la transferencia de calor, también hay aislantes que evitan la transferencia de electrones, ¿no? Por eso los cables no vienen así, dijeran en mi pueblo, pelones, ¿no? Sino que traen un aislante, un plástico, ¿no? Pero suponiendo que ahorita para entender tenemos este alambre cilíndrico y lo vamos a hacer de manera muy grandote, que se vea muy grandote, y que va a pasar una corriente eléctrica, la cual a la hora de pasar va a generar calor, se va a calentar, ¿ok? Entonces, eso por eso le llaman manantial de origen eléctrico. Así le ponen, ¿no? Es como que la traducción, manantial de origen, ¿qué es un manantial? Pues que sale, ¿no? Un manantial donde sale agua, pues en este caso es un manantial donde sale calor, ¿no? ¿Por qué sale calor o por qué se genera calor? Porque está pasando electricidad ahí y se está convirtiendo en calor por la resistencia que pudiera generar ese cable o alambre, ¿no? Entonces dice, alambre de sección circular de radio, acuérdense, esta R es mayúscula, es el radio del alambre y es constante, ¿no? Y conductividad eléctrica cae. No me voy a meter tanto en esto, dice que están en ohm. La conductividad eléctrica en ohm a la menos uno por centímetro a la menos uno, porque los ohms son de resistencia, por eso es a la menos uno, ¿eh? Ahí me sacó de onda un poquito. Ok, dice, por el alambre circula una corriente eléctrica
y parte de la energía eléctrica se transforma en calor. Voy a poner también energía calorífica. Dice la velocidad de producción de calor por unidad de volumen viene, en esos balances se acostumbra que sea por unidad de volumen, viene dada por la expresión SE. En realidad vamos a usar SE, que es la cantidad de calor, y simplemente es la corriente al cuadrado sobre la conductividad eléctrica, ¿no? Estos son muy parecidos a calor, ¿no? Nosotros usamos conductividad térmica en calor, ¿ok? Y en lugar de corriente, pues usamos lo que es el flujo, flujo, ¿no? Dice ¿dónde SE es el calor que se origina debido a la, aquí le llaman así, disipación eléctrica. Dice, se supone que el aumento de temperatura en el alambre no es grande de forma que no es preciso tener en cuenta la variación de las conductividades eléctrica y calorífica. Y térmica le voy a poner, aquí le llaman calorífica. ¿Se acuerdan? Con la temperatura. Ya explicamos que la conductividad térmica K, que usamos la K, ¿no? La letra K, este, puede ser función de la temperatura, pero que muchos problemas prácticos se utiliza un promedio, básicamente se considera como constante, ¿no? Igual la conductividad eléctrica que aquí le llaman KI, ¿no? Dice la superficie del alambre, esto lo vamos a checar en la imagen, se mantiene la temperatura de cero. Determinar, dice, la variación de la temperatura en el interior del alambre caliente. En otras palabras, pues lo que tenemos que buscar es una función como varía temperatura T
esta T0 es una constante, es un valor fijo a la que se mantiene la temperatura en el exterior del alambre o en la superficie. Pero te va a ir variando en todo el radio, ¿no? Como va a ser un alambre cilíndrico, pues va a usar radio, ¿no? Y va a ir variando la temperatura. Yo quiero una función de T en función de R. ¿Cómo varía T con respecto de R? ¿No? Básicamente, es lo que nos están pidiendo. Y ojo, entonces, mi balance, ¿cómo quedaría? Pero antes de eso, voy a copiar la imagen. Ya por aquí la escaneé, la copié. Ahí está la imagen. Que de hecho, bueno, la voy a dejar ahí, porque creo que me convenía más pegarla en una acá. A ver, vamos a importarla. No, de todas maneras no me la pega. ¿Por qué tendría que pegarla como imagen? Bueno, la voy a dejar así. Voy a checar cuánto va de tiempo. 51. Vamos a dejarlo ahí y ya hacemos el balance. Creo que en la siguiente clase, sin problema, hacemos este balance. Este, probablemente el viernes ya terminamos y pues ahora sí vamos a avanzar más rápido, sin problema, porque es muy parecido, ¿no? A lo que hemos estado viendo. Entonces vamos a dejarlo aquí porque he estado tratando de adelantar. Hoy estoy viendo lo de sus calificaciones. Mañana avisaron que no hay luz, entonces por eso tratando de adelantar buena parte del día no voy a poder trabajar. Entonces, aquí terminamos esta clase.